Amigos de Círculo Magenta, estamos el día de hoy con ustedes, Marcela Garzabarba. Hola, ¿qué tal? Y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal? Y como siempre, pues no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue, o fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla. Y pues este domingo tenemos la famosa elección del Poder Judicial. Una elección que no es elección, que es una burda maniobra, una farsa, en la que lo digo desde este momento, abiertamente, no tengo la menor intención de prestarme con mi credencial de elector a ir a emitir un voto de algo que está naciendo, ¿sí? Completamente manchado, completamente oscuro y manipulado por parte del partido en el poder. Y fundamentando rápidamente, son 4 cosas a mí las que me hacen decir, no voy a perder mi tiempo ni voy a convalidar con mi voto algo que ya está, como diríamos en el rancho, tamaleado. ¿Por qué? Primero, ya lo dijimos, tenemos 29 instancias de personajes que están ligados o al crimen organizado, defendiendo a criminales, gente que está en procesos judiciales, que están ya todos exactamente documentados, hasta por el partido en el poder, Morena, el propio Noroña y la presidenta lo admitieron, pero no se les pudo sacar de las boletas porque ya estaban impresas. De tal manera que si alguien vota por ellos y ellos movilizan con sus fuerzas del crimen, o como delincuentes, que son muchos de ellos, para que voten por ellos, vamos a ver qué fuerza judicial va a poderles retirar el triunfo que tienen. Si no lo sacaron antes, menos después. Exactamente. La segunda parte, estamos ante una pseudoelección ideológica. Lo vimos con la famosa tómbola, el sembrado de todas las personajes afines a Morena, afines a los... Y no hay que escarbarle mucho. De los 11 ministros de la Corte, las únicas 3 que están yendo a la elección son las 3 mujeres que dedió el señor expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, Yasmín, Loreta y Lenia. Y si eso no le dice nada, porque entre ellas 3 va a estar, una de las 3 va a estar la próxima presidenta de la Suprema Corte. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y tenemos también, pues hombre, estas elecciones son las primeras elecciones sinfónicas que tenemos. ¿Por qué digo sinfónicas? Porque son las elecciones del acordeón. Todos traen acordeones. Comenzó con Samuel García de Nuevo León, el gobernador, pero, como diría el Chapulín Colorado, pundió el cúnico por todo el país y desde la Secretaría del Bienestar, así es, con la secretaria Montiel, hasta los diferentes gobernadores en todos lados. A ver, señores, ¿no es indignante que la presidenta del INE, ¿sí?, la señora Tadei, sonorense, afina a la familia de López Obrador, ella y sus hijos y su marido, todos, ahora presidente del Instituto Nacional Electoral, al enterarse de los acordeones haya dicho, tendremos que evaluar, a ver si es una ilegalidad. Les rogamos que no lo hagan. No, como sí, si no fuera la autoridad. Sí, a ver. Y Lene Batres también al país le acaba de decir, pero ¿cuál es el escándalo? Traer un acordeón. El escándalo es muy simple. ¿Cuál es el escándalo? Recuerden su escuela. Imagínense que en las escuelas los pescaran a ustedes con el acordeón el día del examen. Y que el maestro o la directora de la escuela dijera, no sabemos si traer el acordeón sea un delito o no. Señora Tadei, cumpla con más dignidad sus funciones, porque eso de andar diciendo que van a estudiar, que no saben si está bien o está mal, no es algo digno de que lo diga la presidenta del organismo responsable de vigilar este pseudo proceso electoral. Y eso nos lleva al último punto para dejarlo ahí y empezar el debate. La custodia de los votos, las boletas, las urnas no va a estar en manos de los ciudadanos. No. Van a votar ahí los ciudadanos. Y una vez en la urna, las urnas van a irse a un lugar, quién sabe dónde, en el INE, van a desaparecer del ojo público, no va a haber una contabilidad de votos puesta para que todos la vean. PREP, no hay. No hay un PREP y pues
Si va a votar un 5% y le mete un 10% más para que sea 15%, no lo sabemos. Mi predicción, y cierro aquí, es una de dos. O vamos a vivir el domingo un tremendo acarreo, huachicoleado, es decir, fondeado por el dinero negro del huachicol, para que Morena lleve a toda su gente a votar y todo el Poder Judicial se morenice. Dicen que esperan los morenistas 20 millones de votos. Pues nomás échale cuentas cuánto cuesta cada voto para que sepamos cuánto vas a salir de huachicol fiscal para pagar esos votos, como ya ocurrió en el 21 con todos los estados que ganó Morena en esa ocasión. Correcto. O la otra que puede pasar es que va a haber un enorme desaire donde la gente no se va a aparecer, o va a aparecer en algunas entidades morenistas donde acarrean a la gente, y queda una tercera, que alguien en sus travesuras se ponga a través de la CENTE a boicotear la elección del Poder Judicial. Rodrigo. Yo respeto a quien ejerza su derecho y diga, yo voy a votar porque es lo que me toca, pero personalmente yo no voy a convalidar la farsa esencialmente por tres razones. Número uno, la que me parece más importante, estamos ante la sumisión de un poder de la República por otro, el legislativo y además también el ejecutivo, por supuesto. Recordemos el origen de lo que fue la reforma judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador no estaba de acuerdo con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales de amparo le negaran sus acciones ilegales porque él pretendía tomar acciones ejecutivas que requerían de reformas constitucionales cuando no tenía los votos en el Congreso. Y ese es el origen profundo. Le dijeron que no al presidente López Obrador y no se hizo su voluntad, y a partir de eso se ha desmantelado y desprendido todo lo que va a concluir este domingo, o más bien lo que está por empezar apenas este domingo. Es decir, que con el 54% de los votos estamos ante una república en control total de un partido hegemónico. Por eso, la disputa política de este país ya no es con la oposición, ya no es entre poderes, es dentro del morenismo, por las malas y por debajo de la mesa. Segunda razón, y para mí esta es la razón más importante, no hay confianza en el proceso electoral. Y no solo no hay confianza, esto potencialmente es un ensayo de futuras elecciones, no solo al Poder Judicial, sino al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Estamos perdiendo 30 años de un proceso organizado por los ciudadanos que costó sangre, sudor y lágrimas arrebatárselo al poder y a la Secretaría de Gobernación para generar esta confianza de que los resultados electorales son completamente legítimos. No va a haber conteo rápido, no va a haber PREP, los ciudadanos no van a contar los votos en las casillas, no vamos a poder cotejar los resultados de cada una de las casillas yendo a ver las mantas. Lo que tenemos es que se van a llevar los votos y los va a contar. Me estás diciendo, Rodrigo, que todas las reglas del juego con las cuales López Obrador y Morena legítimamente y democráticamente le arrebataron el poder al PRIAN, así es, ya no van a valer. Ya no van a valer, pero no solo eso, Ramón. A ver, para mí lo que es fundamental, hemos en el Código Magenta entrevistado a una decena de candidatos, particularmente a ministros de la Suprema Corte. Yo le he preguntado a muchos que si van a tener ellos representantes en el conteo de los votos y de las actas. Prácticamente todos me han dicho que no. Si ni siquiera los interesados tienen a alguien de confianza que verifique que lo que se está contando es real, ¿qué esperan los ciudadanos para entender que los resultados que vamos a ver probablemente no sean los resultados que estén en las actas? Se prestan los incentivos para que exista una manipulación tremenda. Y tercer tema, tercera razón por la que no va a acudir a votar. En el proceso completo ha sido una absoluta farsa y simulación. Desde el comité de evaluación, que no hizo su trabajo y dejó pasar a personajes como la abogada del Chapo, el abogado del Z40, hasta la famosa tómbola, hasta la famosa remoción de perfiles incómodos, el diseño de boletas que son absolutamente ininteligibles. Eso es por diseño, para que no haya movilización, para que no haya entendimiento. Y ahora nos piden a los ciudadanos que vayamos a votar, cuando desde un origen se estableció que este proceso era para la movilización de los sindicatos del crimen organizado y de muchas de las mafias políticas que operan al margen de la democracia. Y nada más como un colofón, quiero recordar yo una columna del 2000 de la brillante intelectual Ikram Antaki, donde escribió: el bárbaro
el bárbaro y los cobardes. ¿Qué denunciaba en esa columna Ikram-Antaki? Denunciaba que los cobardes no estaban levantando la voz ante la flagrante ilegalidad de que un personaje llamado Andrés Manuel López Obrador quería ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, pero habiendo nacido en Tabasco, cuando el requisito era, tener la residencia legal en la Ciudad de México, la cual no la tenía. ¿Y a qué nos lleva esta reflexión? Dice Ikram-Antaki. El problema es que esto confirma que México vive una situación prelegal porque el país no tiene una buena relación por el derecho. Todo se decide por la fuerza, por la política bárbara y no por las leyes que deberían organizar a este país. Bueno, lo que estamos viendo 25 años después de esta reflexión de Ikram-Antaki, pues nos convalida otra vez de que estamos en esa situación del México bárbaro. Muy buena reflexión. Marcela. Pues dicen que la justicia es ciega, ¿no? La justicia hoy no es ciega. Si tú ves esa escultura femenina que trae la espada, que trae la balanza, que trae la venda en los ojos, se la está quitando. ¿Por qué? Porque no es imparcial, no es objetiva. Esta elección, simplemente, la justicia no es ciega y les invito a ver mi editorial. Esta parte es que es la democracia, porque somos el único país, según The Economist, en que se van a votar todos los jueces por medio de un voto popular. ¿Por qué la fachada democrática? ¿Por qué seguimos diciendo que esto va a ser una democracia mejor y que es para el pueblo? Si ustedes ven a Venezuela y Cuba, estamos siguiendo el mismo playbook. Y el fin de todo esto, que es lo peor, es que se quiere defender lo indefendible. ¿Y qué es eso? En Venezuela, pues ya sabemos que es Maduro y sus hijos. ¿Aquí qué es? AMLO, sus hijos y los hijos de Morena, del clan Morena, antivalor, del círculo íntimo de Morena. Entonces, la justicia no es ciega hoy en nuestro país, porque los que están en el poder están corruptos. ¿Cuándo normalizamos la corrupción, el nepotismo? Todo esto ya lo estamos viendo normalizado, porque yo sí en mis círculos más cercanos, la mayoría va a ir a votar. Y yo de verdad... Tú dijiste, los respeto, sí los respeto. No, pero hay que respetarlo, cada quien es su libertad. Hay que respetarlo en su libertad, pero yo no entiendo. Sí, claro, eso sí. Yo no entiendo cómo gente tan preparada, tan sabiendo todo lo que hay informativamente hablando de esta elección, vaya a emitir un voto a esta farsa. Porque simplemente hoy no te está tocando a ti, pero el día de mañana te va a tocar que un juez que no es juez, que está coludido con el crimen organizado, va a estar en pos de lo que está mal y va a ir en contra tuya. Entonces, esta cuestión en Venezuela, si ven mi editorial de hoy en la noche, me echó un clavado los videos de cuando empezaron con esto, así como ahorita estamos empezando. La mayoría de las tapaderas eran mujeres como estas tres. La mayoría de las que estaban ahí simulando toda la farsa y hablando las mismas palabras que se habla ahorita, democracia, el pueblo, todo es lo mismo. ¿Y cómo están en Venezuela ahorita? La mayoría de la gente que en verdad trabaja por el bien, con ética y tal, no viven en Venezuela. Entonces, sí creo que hay que recapacitar. Ya no sé ni qué más decir, si despertar o no, porque de verdad es que no veo un despertar. Espero que en algún momento, y lo habíamos comentado aquí, pues Estados Unidos, ¿qué onda? A ver, yo voy a hacer un comentario sobre esa parte, porque hace un año Marco Rubio todavía no era secretario de Estado, era senador por Florida del Partido Republicano, y junto a un grupo de legisladores enviaron una carta a la Casa Blanca expresando su preocupación por la inminente aprobación de la reforma judicial en México. Y uno de los argumentos importantes que ponen ahí Marco Rubio y el resto de los senadores dice: esta reforma representa un grave riesgo a los intereses compartidos económicos y de seguridad nacional, tanto de Estados Unidos como de México. Esa ya es la posición del que entonces era senador y hoy es no solo un secretario de Estado, sino quien está comandando una política realmente exterior que gira completamente desde Europa, desde Medio Oriente, hacia América Latina y específicamente hacia México. Bueno, está caminando. Yo estoy de acuerdo con esa parte. Lo están permitiendo hasta ahora. Hay que esperar. Pero hay que esperar. Ahí es donde yo dudo. Está la parte de Marco Rubio, pero platicando con un importante funcionario del sector económico me dice,
empresarios y los inversionistas extranjeros todavía no traen en el radar lo que va a pasar con la reforma judicial. Y creo que eso tiene una explicación muy contundente, que apenas vamos a empezar a ver las consecuencias del desastre. A ver, yo ahí difiero un poco porque yo sí creo que lo traen en el radar, Rodrigo. Lo que pasa es que no tienen forma de cómo enfrentarlo porque no hay posibilidades de influir, de meter mano. A ver, lo repetimos y aquí lo hemos dicho. Hay 650,000 millones de dólares de activos Sí. del, desde el TLC para Inventario e acá, inversión. sepultados en México como inversiones, plantas, el lugar, todo lo que, toda la inversión que se ha hecho. Bueno, la pregunta es, ¿ustedes creen que Estados Unidos, que Canadá, que el Reino Unido, que Japón van a permitir que sus activos se decidan, la defensa de sus activos, la custodia de sus activos, cualquier litigio sobre esos activos, lo termine decidiendo No, hombre. un juez a modo en en el primer juicio, donde se presuma un despojo, si llega a concluirse esta famosa reforma judicial, se van a dar cuenta que lo perdieron todo. Y ahí sí hay dos opciones. O se retiran con la carita abajo o salen a defender con todo lo que les pertenece. Pero a ver si es Porque tiempo todavía. El Estado, a ver, hay una fuerza internacional, hay organismos internacionales que se encargan de sancionar esto. Están dejando que las cosas corran. Vamos a ver qué va a pasar el día de la elección. Pero mi pregunta es nada más si- quiero hacer un paréntesis de esta parte porque hay un antecedente muy importante que creo que no se le ha puesto la magnitud correcta, que es el caso Vulcan. Porque el caso Vulcan, al parecer, son cientos de millones de dólares, que para algunos es poco significativo, pero la realidad es que ese caso ya escaló al Senado, a la Cámara de Representantes y a la Casa Blanca, y se ha convertido en un tema de discusión común en la relación bilateral. Y a pesar de que es un tema de discusión común en la relación bilateral, todavía no ha encontrado su cauce con el Poder Judicial actual. No quiero saber qué va a pasar con el Poder Judicial que va a venir y se va a Así es. instalar a partir de septiembre. es que la realidad es que la ley no es la ley en México. ¿Por qué? Porque en una elección, si hay algo anticonstitucional, se anula. Y aquí estamos hablando de que lo anticonstitucional está desde que emana el crimen organizado. Entonces, así también fueron las elecciones en su momento. ¿Cuánta gente murió en la elección presidencial? Bueno, pero ¿Cuánta gente? es la famosa No, frase de ¿quién cuida a los cuidadores? por En este eso, momento por los eso. Pero lo cuidadores... que dice Ramón es muy importante. Si hay entes internacionales, que ahorita lo vamos a ver en el tema de Trump, que son la lupa ciudadana del país, porque en verdad no hay una lupa ciudadana, no hay instituciones, pues, ¿por qué no levantan la mano de una vez? ¿Por qué dejan que corra el proceso? Esa es mi pregunta. La otra pregunta que a mí me inquieta es que se corra un proceso electoral y que, como dijo la presidenta en una muy desafortunada declaración, que ella se conformaría con el 5% de la Imagínate. participación. Imagínense ustedes decidir el destino judicial de un país con el 5% de ciudadanos, en su mayoría acarreados, manipulados y con acordeón. ¿De qué se trata? A ver, Ramón, Bueno, y plagiando tesis, ¿verdad? pero ya hay un elemento adicional a eso, que está activada la maquinaria de movilización, un compromiso público de Alfonso Cepeda, titular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, prácticamente diciéndole a la presidenta, te vamos a conseguir los votos. Por eso. Lo mismo con todos estos aparatos que funcionaron también en el 2024 y en el 2021, algunos financiados del crimen organizado, como se ha documentado aquí en Código Magenta. Se va a intentar manipular, yo creo, no solo por la movilización, sino a la hora de contar las actas. Creo que el resultado que va a dar el gobierno va a ser, esto fue un éxito contundente y rotundo para que nadie pueda negarlo posterior a las urnas y que no se pueda caer el proceso. Pues ya veremos esta situación. Por lo pronto el domingo estaremos atentos de qué pasará. Y yo diría que hay un espasmo en este caso entre lo que pasa el domingo y el día de la visita de Marco Rubio a México.
ese espasmo, porque coincide que la semana próxima estará en México Es correcto. el secretario de Estado norteamericano, el hombre de origen cubano, que sabe lo que pasó en Cuba, que sabe lo que pasa en Venezuela, que sabe lo que pasa en Bolivia, como ahorita decía Marcela, todos esos estados están así. Bueno, pues yo creo que él tiene muy claro dónde están las cosas y no van a ser nada tontos. No es cuestión de soberanía, señores. Es cuestión de que en el momento en que se firmó un tratado como el TLC primero y el TEMEC después, se aceptaron unas reglas del juego. Estamos ante la eventualidad de que esas reglas del juego se cambien de manera unilateral, lo que obligaría a una de dos, a acelerar la renegociación del TEMEC Es o correcto. simplemente a cancelarlo. Que elijan, nos vamos a tener un sistema autocrático judicial con 130 millones de mexicanos afectados en sus ingresos, en su productividad, porque el negocio se va a acabar.